Proverbios 10, del 17 al 32. Y dice así: por senda de vida va el que guarda la instrucción, pero el que abandona la reprensión se extravía. El que oculta el odio, tiene labios mentirosos, y el que esparce calumnia es un necio. En la mucha palabra la transgresión es inevitable, pero el que refrena sus labios es prudente. La lengua del justo es plata escogida, pero el corazón de los impíos es poca cosa. Los labios del justo apacienta a muchos, pero los necios mueren por falta de entendimiento. La bendición del Señor es la que enriquece, y Él no añade tristeza con ella. Como diversión es para el necio el hacer maldad, y la sabiduría lo es para el hombre de entendimiento. Lo que el impío teme vendrá sobre él, y el deseo de los justos será concedido. Cuando pasa el torbellino, ya no existe el impío, pero el justo tiene cimiento eterno. Como el vinagre a los dientes y el humo a los ojos, así es el perverso para quienes lo envían. El temor del Señor multiplica los días, pero los años de los impíos serán acortados. La esperanza del justo es alegría, pero la expectación de los impíos perecerá. Fortaleza para el íntegro es el camino del Señor, pero ruinas para los que obran iniquidad. El justo nunca será conmovido, pero los impíos no habitarán en la tierra. De la boca del justo brota sabiduría, pero la lengua perversa será cortada. Los labios del justo dan a conocer lo agradable, pero la boca de los impíos lo perverso. Bueno, familia, acompáñame a orar una vez más. Señor, te damos tantas gracias. Te damos gracias por permitirnos cantarte. Te damos gracias por permitirnos seguir aprendiendo de ti, confiando en ti. Qué bendición, Dios, que nuestra vida está asegurada en las manos del que lo gobierna absolutamente todo, porque Él lo creó todo. Y por eso, Padre, venimos aquí a aprender. Seguimos siendo aquellos discípulos comprados por gracia para seguir siendo transformados a la imagen de aquel que fue entregado en la cruz por nosotros, y este es Cristo. Así que, Padre, ahora mientras que dedicamos este tiempo para seguir adorándote, ahora te adoramos con nuestros oídos, te adoramos con nuestra mente, para que nuestro corazón te atesore solo a ti. Así que sé con nosotros de manera especial y danos una comprensión mayor de tu grandeza y de tu belleza y de tu gloria, mientras que contemplamos tu hermosura en tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, familia. Regresamos nuevamente a nuestra serie en Proverbios. Estamos ya terminando hoy, si Dios lo permite, en el capítulo 10. Y la semana pasada tuvimos a Pastor Alex invitado hablando sobre lo inevitable, y es el sufrir. Es el saber cómo sufrir y esperar el sufrir de este lado de la gloria, porque obviamente de ese lado de la gloria ninguno sufrirá. Allá todo dolor se acabará, todo pecado se acabará, pero mientras que llegamos a esa gloriosa realidad eterna, de este lado tenemos que seguir aprendiendo a cómo confiar en el Señor. Y es por eso que todos los días, si te detienes y te pones a pensar, principalmente sabiendo que hoy Dios te ha dado vida, hoy estás respirando, se supone que todos los días para ti y para mí como creyentes, y si quizás tú no conoces a Cristo y nos estás visitando y eres un amigo invitado, qué bendición que estés aquí, pues hoy te da la oportunidad, Dios, de que hoy consideres que es una invitación. No simplemente una invitación a venir a un local como estos a escuchar canciones sobre Dios y escuchar una predicación sobre Dios, pero que realmente tú puedas ver a Dios. Porque todos los días, seas creyente o no, tú tienes una invitación. Y particularmente para los creyentes, la invitación es que Dios construya nuestras vidas. Algunos nos han llamado ovejas en construcción. Ninguno ha llegado ya, no hay ninguna oveja que esté en este redil que haya llegado ya a la perfección y ser como el Cordero, el perfecto pastor Cristo. Somos ovejas en construcción, y precisamente porque somos sus ovejas en construcción, ¿sabes? Tenemos esperanza. Esperanza de que aquel buen constructor que comenzó aquella buena obra en nosotros, Él la perfeccionará hasta el día de Cristo. Entonces, una invitación a que tu vida sea construida
Es una invitación a confiar en Dios quien construye tu vida. Y es una invitación no simplemente a confiar en Él, pero a ceder a sus planes y aquellos propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros como sus ovejas. Él quiere construirnos, Él quiere edificarnos. Y la construcción que Él hace en nosotros y para con nosotros es construirnos sobre la roca. Esta roca no son tus opiniones, no son mis opiniones, no es lo que la cultura dice. Esta roca es una roca. Es la piedra angular y este es Cristo. Tu vida y mi vida tiene que estar cimentada y creciendo y siendo cada vez más construida bajo esta verdad, y es que Cristo es nuestro fundamento. Él es la piedra en la cual nuestra vida está. Él es la roca en la cual estamos. Y por lo tanto el cimiento de nuestra vida es la palabra de Dios. ¿Sabes por qué es tan importante vernos como ovejas en construcción bajo el fundamento de la palabra, siendo cada vez más como Cristo? Porque Cristo mismo dice que mientras que recibimos la invitación de ser construidos sobre la roca, van a venir diferentes pruebas a nuestra vida. Cristo dice en Mateo 7, 24, 25, que es bueno que nosotros no simplemente escuchemos su palabra, pero que practiquemos su palabra. No simplemente es bueno escuchar las direcciones por donde debemos andar para ser construidos, pero se hace necesario que lo que escuchemos nosotros obedezcamos. ¿Sabes por qué? Porque cuando vengan, no es que sí van a venir, pero cuando vengan la lluvia o caiga la lluvia, vengan los torrentes y soplen los vientos, nuestra casa no se caiga. Más bien nosotros cimentados en la roca Cristo, escuchando y obedeciendo su palabra, cuando venga todo lo que ha de venir a nosotros, entonces nuestra vida esté asegurada, no por nosotros, pero es porque nosotros estamos asegurados en aquel que no se mueve ni nadie lo mueve, y ese es Cristo. Entonces nuestra vida bien cimentada debe estar puesta en Cristo. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver con esto que Gio nos leyó en Proverbios? Bueno, tiene mucho que ver. Hemos hablado en los domingos de Proverbios 10, yo he predicado 2 veces y esta es la tercera vez del Proverbios 10. Comenzamos diciendo que a Dios le importa lo que hago. Después vimos que a Dios le importa lo que digo. Y ahora Salomón lo que va a hacer, él va a unir estas dos realidades de lo que él ya ha hecho y las va a repetir, pero de alguna manera él quiere que nosotros entendamos precisamente las bendiciones que hay en la senda de la vida. Las bendiciones que surgen cuando nosotros cedemos a este buen constructor que quiere construirnos, edificarnos. Él quiere formarnos. Entonces, ¿cómo se ve una vida bendecida en la senda de la vida? ¿Cómo se ve una vida bendecida en la senda de la vida? ¿Cómo se va a ver tu vida o cómo se ve esta oveja siendo construida? ¿Cómo se ve? Bueno, 3 cosas vamos a ver esta mañana. Primero que todo, esta vida bendecida en la senda de la vida es una vida gobernada por Dios. ¿Para qué? Primero, para tener prudencia al hablar. A Dios le importa lo que digo. Y Salomón lo va a repetir. Y él cambia, por así decirlo, el orden, porque él comenzó diciendo que a Dios le importa lo que hago. Y ahora él va a decir, y voy a comenzar con que a Dios le importa lo que digo. Por eso es que una vida gobernada por Dios es una vida que tiene prudencia al hablar, número 1. Pero esta vida gobernada por Dios no simplemente aprende prudencia para el hablar, pero él también tiene en mente 2 cosas. Número 2, él tiene su esperanza eterna. Y lo vamos a ver aquí en el texto. Y número 3, tiene sabiduría del temor del Señor. Entonces, una vida gobernada por Dios es aquella que tiene prudencia al hablar. Es una que mantiene en mente su esperanza eterna. Pero a la misma vez es una que sabe que la sabiduría bíblica es el temor del Señor. Y eso es lo que vamos a ver entonces esta mañana. Comencemos con lo primero, y es que una vida gobernada por Dios en la senda de la vida es una que tiene prudencia al hablar. Eso lo vemos en los versículos del 17 al 22. En el camino en el cual tú y yo andemos va a determinar en cómo tú y yo vivimos. Como algunos dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. Dime por dónde andas y te diré quién eres. ¿Cuál es tu camino? ¿Cuál es tu andar diario? ¿Cómo tu vida está siendo construida y por qué está siendo construida? Y te voy a decir cuál será el fin de tu vida. ¿Cómo andamos? Es tan importante porque si andamos por la senda de nuestros propios criterios, y aquí es donde viene la dinámica del creyente, aún el creyente, pero más el no creyente, es que preferimos andar por el camino de mis criterios, de mis preferencias, de mis propósitos, de mis metas, sin considerar nuevamente los planes de Dios.
y andar sin los planes de Dios y andar en la senda de Dios, no en la senda de Dios, ¿sabes qué va a pasar? Bueno, esto traerá ruina a nuestra vida. Salomón dice, esto te va a llevar a extraviarte. Vas a perderte del rumbo. Ahora, la pregunta del gran millón es, pero bueno, Salomón dice que voy a extraviarme, pero ¿extraviarme de qué? Y yo quisiera agregarle, no es simplemente que te vas a extraviar del camino, por ser un camino más. Realmente la pregunta es, ¿de quién te vas a extraviar? No simplemente de qué, del camino, pero ¿de quién? Del camino del Señor. Por ende, extraviarme en la senda de la vida va a ser extraviarme del Dios de la vida. No es simplemente que vas a tomar el camino equivocado, es que vas a escoger no servir al único Dios verdadero. Y esto trae ruina a nuestra vida. Entonces, teniendo en mente que, como Salomón ya lo ha dicho en todo Proverbios y lo va a seguir diciendo, sabiduría es entender que le pertenecemos a Dios. Eso es sabiduría. Tú entiendes no simplemente que Dios es creador, eso es sabiduría. Pero sabiduría también quiere decir que yo le pertenezco no simplemente por ser criatura de Dios, pero para el creyente que ha entendido al sabio Cristo, que le pertenece a Él, que ha sido comprado por Él, salvado por Él. Entonces sabiduría es decir, no simplemente le pertenezco a Cristo por ser mi creador, le pertenezco a Cristo por ser mi salvador. Entonces parte de la permanencia en Él es entender que le pertenezco a Él. Y el terror es a desviarnos, extraviarnos de ser guiados por Dios. Y Salomón le ha dicho a su hijo, de extraviarte de seguir al Señor, las consecuencias que vendrán sobre tu vida son muy serias. Y obviamente todos aquí sabemos y tenemos experiencias y podremos contar experiencias de momentos donde nos hemos extraviado de los planes de Dios. Y no creo que haya por lo menos creyentes, quizás no creyentes, amigos que están acá y dicen, bueno, no me ha ido tan mal. Pero tú estás lejos de Dios, créeme que eso es el gran mal de tu vida. Pero creyentes, no creo que haya ningún creyente que diga, mira, yo he proviado estar extraviado, estar perdido de Dios, y ¿sabes que me ha gustado? No. Nosotros sabemos que el estar extraviado de Dios, haciendo las cosas que no le corresponden a Dios o que no honran a Dios, esto trae carga, tristeza en nuestra vida. Porque precisamente el extravío más grande es dejar de andar en la senda que consiste en las instrucciones del Señor. Por eso que Salomón lo dice en el versículo 17, por la senda de vida va el que guarda la instrucción. No hay manera de andar en la instrucción del Señor si no andamos en el camino del Señor. Y de igual manera no hay manera de decir que estoy andando en la senda de la vida y no sigo las instrucciones del Señor. Por eso comencé leyendo Mateo 7, porque Cristo en el Sermón del Monte dice, es necesario escuchar y obedecer lo que yo digo. Es necesario escuchar la palabra, es necesario obedecer la palabra. Porque el andar en su senda es andar en su palabra. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la manera en que nosotros hablamos? Porque Salomón va a decir nuevamente, más adelante, que a Dios le importa lo que yo digo y cómo lo digo. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra manera de hablar? Bueno, tiene que ver mucho. ¿Por qué? Nuestras palabras muestran lo que hay en nuestro corazón. Y lo que hay en nuestro corazón revela lo que gobierna mi corazón. Las palabras muestran lo que hay en mi corazón. Y lo que hay en mi corazón muestra quién gobierna mi corazón. Ahora, te quiero dar una tarea de una vez. Acabamos de comenzar, ya te voy a dar una tarea, no la voy a esperar hasta el final. Quizás tú te preguntas, bueno, quizás yo quiero saber qué gobierna mi corazón. O sea, yo quiero saber realmente, está bien, si yo le pertenezco al Señor y se supone que el seguir la senda de la vida es ser gobernado por el Señor, ¿cómo yo sé lo que gobierna mi corazón? Bueno, tomemos esta semana. Y llevamos un cuadernito o en tu celular y anota todo lo que has pensado, lo que vas a pensar y todo lo que sale de tu boca. Esta semana. Todo lo que sale de nuestra boca, todo lo que va a salir de nuestros pensamientos, anotémoslo particularmente en momentos donde algo, como un carro o alguien, te incomode e interrumpa tu vida. Son esos momentos cuando nos vemos atacados, ofendidos, molestos y confundidos. Son esos momentos cuando nuevamente el hablar evidencia lo que me está gobernando. Y todos hemos estado en esas situaciones cuando decimos algo y después pensamos, ¿por qué dije tal cosa? ¿Por qué pensé tal cosa? Esas cosas no simplemente se dicen por decirlo, se dicen para examinar lo que yo acabo de decir y ir directamente a mi corazón y saber qué me gobierna, qué está dentro de Michael.
Porque según Salomón, puede ser que lo que gobierne tu corazón, tu vida, es lo que él dice ahí en el versículo 18. Ocultar el odio, labios mentirosos, esparcir calumnias y hablar muchas palabras. Este hablador de muchas palabras no es que esté hablando mucha sabiduría. Este es a él aquel que no para de hablar porque él cree que tiene la razón y me tienen que escuchar y habla y habla y habla, pero no escucha. Entonces, nuevamente, según Salomón, puede ser que estas cosas caractericen nuestro corazón gobernado por esas cosas que obviamente no son la ruta de la senda de la vida. Son la ruta de la destrucción de tu vida y de mi vida. Entonces, ¿qué gobierna tu vida? ¿Qué de estas cosas quizás tú dices, mira, siendo honesto delante del Señor, yo examinándome en estos 3 segundos que tengo, puede ser que lo que me gobierne a mí precisamente sea el odio, las mentiras, las calumnias que digo y quizás las tantas palabras que salen de mi boca que evidencian nuevamente que lo que pasa es que mi corazón está gobernado por el gran yo, no por Dios. Mi corazón está gobernado por lo que Michael quiere, no por lo que Dios quiere. Entonces, ¿qué evidencia esto? Bueno, evidencia que cuando nuestra vida está gobernada por el yo, ¿sabes qué pasa? La transgresión es inevitable. Salomón dice, ¿quieres seguir el camino del odio, de las malas palabras, del mucho hablar y no escuchar? Michael, ¿tú quieres eso para ti, hijo mío? Si fuera mi hijo, estuviera hablando, pues a su hijo, obviamente a mí y a ti. ¿Qué quieres tú hacer? ¿Quieres seguir estos labios mentirosos que esparce calumnia, que habla mucho? Bueno, ¿sabes cuál es la consecuencia o el resultado de esto? De una vida gobernada por el yo, que es la transgresión, es inevitable. No pienses que el ser gobernado por el yo te va a llevar a buenas cosas. El yo lo que revela nuevamente son los anhelos de mi corazón, que cuando son contrarios a Dios quien gobierna mi vida, yo me voy a encontrar en transgresiones, en dolores. Porque precisamente cuando el yo gobierna mi corazón, no importa quién o qué esté frente a mí, el yo se va a poner ante esto. Puede ser mi familia, puede ser mi esposa, pueden ser mis hijos, puede ser la iglesia y por supuesto que pueden ser desconocidos en todo lado donde yo voy. Cuando el yo gobierna, el yo no respeta ni a Dios ni a los demás, porque hay un fin. El yo va a salir por donde tenga que salir, porque el yo debe gobernar mi vida según el que se ha extraviado del camino del Señor. Entonces, quizás te preguntas, bueno, ¿qué hago cuando yo estoy ofendido? Está bien, yo entiendo esto, que aquel que tiene este deseo de gobernarse a sí mismo, yo entiendo, yo no quiero llegar allá, yo no quiero ser aquel que tenga labios mentirosos, calumnias, que hable mal y hable mucho y hable de más. Yo no quiero ser eso. Bueno, pero sinceramente, hagamos la pregunta, ¿qué pasa si yo soy ofendido? ¿Qué pasa si tú eres ofendido? ¿Qué se debe hacer en ese momento? Porque la primera inclinación nuestra es defendernos. La primera inclinación nuestra es nuevamente decir, no me va a pasar esto a mí, o yo no merezco esto y por lo tanto yo me voy a defender contra esto. Bueno, lo primero que debemos hacer es orar, cosa que obviamente no hacemos. En el momento de vernos distraídos y extraviados de la senda de la vida, nosotros tenemos que orar. Tenemos que pedirle al Señor, clamándole a Él, Señor, recuérdame que yo he sido libertado del gobierno del yo y de Satanás para ser gobernado y llamados a ser gobernados por Dios. Recuérdale a mi alma y a mi corazón que tan rápidos son para ser gobernados por el yo, a ceder al gobierno mayor del único que gobierna mi vida, este Dios. Ayúdame, Dios. Comienza con una oración clamándole a Él, porque eso significa que entonces yo tomo en serio lo que Salomón nuevamente dice en el versículo 7. Yo tomo en serio que la senda de la vida es para mí como hijo de Dios, pero tomo en serio que la senda de la vida es seguir la instrucción del Señor. Por lo tanto, cuando mi corazón está siendo gobernado por Dios, yo cedo a Dios y a lo que Él quiere que yo haga ante esta situación la cual me estoy enfrentando. Dios, yo cedo a ti. Ayúdame, Señor, a tomar en serio que la senda de la vida que tú me has dado por gracia, yo sé que no tiene esquinas de odio, no tiene calles de mentiras, no tiene sillas de calumnias, ni mucho menos tiene un lugar para solo hablar y hablar y no aprender a escuchar.
Yo quiero andar en la senda de la vida. Por eso es que la senda de la vida, Dios no simplemente nos ha instalado ahí, pero Dios nos ha puesto en la senda de la vida. ¿Sabes para qué? Para aprender a hacer algo que nos es tan difícil: refrenar la lengüita. Por eso que Salomón dice en el versículo 19, en las muchas palabras la transgresión es inevitable, pero, el que refrena sus labios es prudente. La senda de la vida nuevamente no simplemente muestra que Dios es quien gobierna, pero quien me gobierna. No es simplemente el que tiene el control, pero al cual yo debo ceder todo control el cual yo pueda tener. Y una evidencia de aquel que anda en la senda de la vida es aquel que aprende a refrenar su lengua. Y mira, nuevamente, yo he estado en situaciones donde me he visto diciendo cosas que han ofendido. Yo, ¿y por qué yo dije tal cosa? Yo no creo ser el único. Y parte de lo que tenemos que aprender nuevamente es entender que Dios nos ha dado la gran bendición de poder aprender a refrenar nuestra boca. Y refrenar nuestra boca no es otra cosa más que una obra del Espíritu Santo. Porque tú no puedes frenarte a ti mismo. No puedes, es imposible frenar tu lengua, frenar tu boca. Es imposible, precisamente. Entonces tenemos que entender que esto es obra de Dios. Cuando Salomón usa la misma frase, aquí en Proverbios, él la usa varias veces, pero me llamó mucha la atención una de estas veces que él usa, el Salmo 17, versículo 27, él dice lo siguiente: el que retiene sus palabras tiene conocimiento, y el de espíritu sereno es hombre entendido. Quiere decir que para yo frenar mi lengua, yo tengo que crecer en ser una persona sobria, prudente. Y esto quiere decir que tiene que ser una persona llena ¿de qué? Del fruto del Espíritu. El Espíritu es el que me da mi dominio propio. Por lo tanto, si me veo falto de dominar mi boca, querido Michael, el problema es que no estás lleno del Espíritu. Estás dándole rienda suelta a lo que Pablo dice. No le dé rienda suelta a la carne. Frénalo. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo. Es imposible ceder al Espíritu Santo si lo que estoy haciendo es cediendo a la carne. Entonces, parte necesaria de entender la importancia de frenar mi lengua es parte de entender que soy lleno del Espíritu para tener dominio sobre todo aquello que está dentro de mí y tiene que ser quitado por Dios. Entonces, aquel que refrena su lengua ha entendido que la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Ahí está. Las bendiciones de andar en la senda de la vida, según Dios, son muchas. Una de ellas es aprender a refrenar tu lengua. Ahora bien, la senda del infierno es aquella que inflama, que le prende fuego a tu vida. Una te hace un pacificador, un agente de reconciliación. Una te hace un agente de destrucción. Una te da palabras de vida porque has tenido vida en Cristo. Otra te dice destruye y desperdicia la vida y la de otros. Las palabras de nuestra boca son muy importantes. La lengua y las palabras que muestran donde no está Dios gobernando el corazón, este corazón no gobernado por Dios, pero gobernado por las palabras y la lengua, tiene como combustible el infierno que causa que nuestra vida sea encendida. Inflamada quiere decir prendida por el fuego que nos daña y destruye a los demás. Por eso es que una lengua no gobernada evidencia un corazón no gobernado. Y te voy a decir, bueno, pastor, ¿de dónde sacas esa idea que una lengua no gobernada por Dios es un corazón no gobernado por Dios? Bueno, Salomón lo hace. En el versículo 20 él contrasta dos realidades. Mira lo que dice el versículo 20. La lengua del justo es plata escogida. ¿Sabes qué quiere decir eso? Es buena, sirve de algo, tiene valor. La lengua del justo nuevamente es plata escogida, es decir, de él salen cosas buenas. De él salen palabras que edifiquen, como vamos a ver más adelante y al final de este Proverbio 10. Pero a la misma vez Salomón dice, pero el corazón de los impíos es poca cosa. Él comienza con la lengua del justo y con el corazón del impío, diciendo, al impío no le interesa lo que sale de su boca porque en realidad no le interesa su corazón.
Él no lo está atesorando, Él no está guardando su corazón porque en realidad no está siendo gobernado por Dios. Entonces el contraste es aquel justo que sale de su boca palabras buenas, es porque entiende que del corazón es donde sale todo, donde emana todo. Mi boca simplemente revela lo que hay adentro. En cambio, nuevamente, el que no conoce de Dios, el que no vive para Dios, es aquel nuevamente que no le importa su propio corazón. A diferencia de este impío que minimiza sus palabras, que no va a glorificar a Dios, ni mucho menos le importan los demás, porque lo que sale en su boca son palabras que simplemente ofenden a otro. Entonces, una pregunta que yo te hago y me hago a mí es, Michael, pon tu nombre ahí. ¿Tú sabes que tus palabras revelan lo que hay en tu corazón? O sea, realmente lo que yo digo tiene importancia, no simplemente porque lo dije, ya bueno, fue un error. No, algo más revela lo que tú dijiste, Michael. Y aquí la seriedad de tomar en serio lo que digo, lo que pienso. Porque no simplemente recojo rápido por recoger. Mira, lo que yo dije fue en un momento estaba desesperado. Está bien, tú lo dijiste en un momento de desesperación, está bien. Pero no se frena ahí. No es decir, por ejemplo, que tú tienes una condición bien seria y te está doliendo una parte de tu cuerpo bastante y tú, no, es que seguro dormí mal. ¿Ok? Y vuelve y pasa. No, es que seguro no sé qué me pasa. Y hay un sangrado. No, es que seguro es que fue que comí algo. Tú tienes que tomar en serio lo que pasa con tu cuerpo. Bueno, ¿cuánto más en serio nuestra vida espiritual? Porque lo que sale de mis labios no puede ser simplemente una oportunidad para dejarlo como que fue algo que salió de mi boca ya. Yo examino mi corazón, busco ayuda, busco consejo y prometo delante de Dios y a quien yo he ofendido, jamás en mi vida vuelvo a decir lo que dije y levantar la voz como la levanté, porque yo no quiero ofender a mi Dios, ni quiero ofenderte a ti, ni a nadie más, porque a mí me importa que mi corazón evidencie que está siendo gobernado por el Señor. Entonces, ¿qué pasa nuevamente cuando una vida no es gobernada por Dios? Bueno, una vida no gobernada por Dios nuevamente es una vida que demuestra que no está lleno de Dios. Y lo que yo hablo demuestra de que estoy lleno. Por eso nosotros decimos que tus palabras tienen tanto el poder para destruir como para edificar. Y Salomón lo va a decir al final del versículos 31 al 32. Las palabras tienen la habilidad tanto de destruir a alguien como de edificar a alguien. Y en el caso de los creyentes, el versículo 21 nos dice que las palabras que deben salir de nuestra boca deben ser para pastorear. Fíjate lo que dice el versículo 21, los labios del justo apacientan a muchos. Es decir, las palabras que deben salir de mi boca a las personas a mi alrededor, comenzando en casa, en la iglesia y en la comunidad, como decimos, deben ser palabras que nuevamente busquen este cuidado, pastorear. Deben ser aquellas palabras que busquen honrar a otros y no ofender a otros. Pero nuevamente es imposible que con tus labios tú busques pastorear a otros, cuidar a otros, amar a otros, cuando tú no estás siendo pastoreado por el Dios de tu corazón. Es imposible. No vas a crecer en amar a otros pastoreándolos con tus palabras si tú no estás siendo pastoreado por el Dios que gobierna todas tus palabras. ¿Sabes por qué? Porque es Cristo quien nos gobierna a nosotros. Es Cristo quien nos debe pastorear y Él nos pastorea sí con palabras firmes, pero tiernas. Él nos pastorea con palabras directas porque Él no va a negociar con nuestro pecado. Pero Él lo hace directamente con amor. Él nos exhorta porque Él no va a decir, bueno, no importa, Michael, lo que tú hiciste y lo que haces, no importa, yo entiendo. No. Él nos exhorta, pero lo exhorta para nuestro bien. Él nos corrige, pero no para condenarnos, porque precisamente Él ya fue condenado por nosotros. Y lo que Él hace es instruirnos con sus palabras, pastorearnos con sus palabras, porque lo que Él está buscando con sus palabras es la transformación de nuestro corazón. Por ende, si esto Cristo lo hace conmigo, es lo que Cristo espera que yo haga con otros. Que mis palabras pastoreen, que mis palabras cuiden. Por eso es que el apóstol Pablo dice en Efesios 4:29, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala. Ah, pastor, pero yo no digo groserías. Es que mala palabra no quiere decir simplemente groserías. Quiere decir palabras que Pablo la va a explicar, sino solo la que sea buena para la edificación. ¿Tú dices palabras que no edifican? Pablo dice, no salgan de tu boca esas palabras. Que salgan de tus palabras, palabras de tu boca, palabras que edifiquen.
y escucha esto, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Pablo toma esto y Proverbio nos dice, tus palabras deben pastorear, tus palabras deben cuidar, tus palabras deben guiar a otros. Tus palabras deben edificar a otros. Tus palabras deben ser aquellas que animen a otros en vez de que destruyan a otros. Y obviamente no estamos hablando aquí, guárdenos Dios de esto, de crear una cultura de ánimo. Y que todos nos vamos a animar, aunque el otro esté pecando o el otro esté equivocado. Y dicen, bueno, no importa, te quiero animar. No se trata de animar como la cultura. ¿Esto es para ti, está bien? Pues chévere, te animo a que lo hagas tú. Porque si tú crees que eso está bien, genial. Yo creo que también está bien otra cosa. Entonces, no importa, animémonos superficialmente. No, eso no es la cultura bíblica. La cultura bíblica anima bíblicamente, amorosamente. La cultura bíblica se anima, se ve a los ojos, se exhorta, se corrige, se anima. Siempre y cuando lo que estemos animándonos, sea animándonos a mirar a Dios en su palabra. Estas son las palabras que nosotros tomamos en serio. Nuevamente, ¿por qué? Porque a Dios le importa lo que yo digo. Y ahora Salomón lo que va a hacer es girar nuevamente su atención a que a Dios también le importa lo que yo hago. Y eso es lo que él va a hacer en los versículos 22 al 26, pero lo hace de una manera que nos guía hacia lo eterno. Nuevamente Salomón ha estado tratando a lo largo de Proverbios y lo va a seguir haciendo, en que él nos está elevando una vista a lo celestial. Cuando nosotros caminamos en la tierra es muy fácil mirar alrededor, mirar internamente y olvidar a Dios. Y Salomón está diciéndole a sus hijos nuevamente, no dejen de mirar a Dios. Miren a Dios, piensen en Dios, sean como Dios, sigan a Dios y sigan a aquellos que Dios ha puesto como instrumentos de enseñanza a ustedes. Entre estos, a sus padres, dice Salomón. Aquellos que están a su alrededor, mírenlos, aprendan de ellos. Bueno, a Salomón le importa que nosotros no dejemos de mirar nuestra esperanza eterna, y este es obviamente nuestro Dios. Porque a Dios le importa que nosotros trabajemos con honestidad. No simplemente le importa que trabajemos con honestidad, esforzadamente, pero también nuevamente que para nosotros despejarnos o despojarnos de cualquier derecho o de cualquier justificación de que yo dije o hice lo que hice por esta u otra razón, Salomón comienza a elevar nuestra vista a Dios. Y él lo hace con un principio. El versículo 22 dice, la bendición del Señor es la que enriquece. Toda bendición verdadera no es la ganancia de un negocio mal habido. Eso no es bendición. Ni toda ganancia de que ganaste una conversación o un diálogo porque fuiste que gritaste más duro y el otro se cayó. Yes, gané. No has ganado. La ganancia verdadera no es quien insulta más, quien se hiere más, quien tiene un historial de que cuando yo miro ya el otro se asusta. Uy, ya gané yo. Eso no es ganancia bíblica. Para Salomón, nuevamente, la bendición verdadera es la que viene de Dios. Y esta bendición es la que enriquece, es la que hace realmente lo que solamente Dios puede hacer en nuestro corazón. Si nosotros nos esforzamos, si trabajamos diligentemente, honestamente, y si buscamos oportunidades para hablarnos de la verdad en amor, pero al final lo que estamos buscando es ser bendecidos por Dios. Aun cuando mi honestidad me lleve a seguir ganando lo mismo. Gloria a Dios por eso. Aunque mi honestidad en amor me lleve a decir las cosas a otros, lo cual me incomoda, pero lo digo en amor, y el resultado no es un gracias por decirme lo que me acabaste de decir, entiendo ahora, pero más bien es rechazo para con lo que tú dijiste en amor. Tú le entregas eso a Dios. Tú lo entregas a Dios porque confías no en que tú cambias a alguien o te provee los medios. Tú confías en que Dios es quien te provee y quien cambia, porque tú no has cambiado solo. Él te está cambiando, por eso eres una oveja en construcción. Él nos está cambiando poco a poco, porque nuestra meta final como creyentes es solo una. Eso es glorificar a Dios. Esa es nuestra meta, más que ser un cliché de cristianos o de una doctrina reformada. Nosotros creemos apasionadamente que el fin de todas las cosas es glorificar a Dios. Y no lo hacemos porque nuevamente es un eslogan que se usa últimamente en las redes sociales.
Es realmente la verdad bíblica de tapa a tapa, que todo lo que el Señor quiere hacer, Él lo hace, tanto en los cielos como en la tierra. Y por lo tanto, Él no va a dar su gloria a nadie. Hacemos lo que hacemos por Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro cimiento eterno. Fíjate lo que dice en el versículo 25. Cuando pasa el torbellino ya no existe el impío, pero el justo tiene cimiento eterno. Tú tienes un cimiento eterno. Por eso es que nuestra esperanza no radica de este lado de la tierra, de este lado de la gloria en la tierra. Nuestra esperanza radica en que estamos cimentados por el eterno para la eternidad. Ahora bien, ¿cómo luce una persona que no tiene a Dios como su cimiento eterno? ¿Cómo luce esto? Bueno, Salomón lo dice en el versículo 23, es aquel que maquina no simplemente el mal que hay en su corazón, pero celebra el mal que hay en su corazón. Versículo 23 dice, como diversión es para el necio el hacer maldad. Mi Dios o Dios no es el eterno cimiento de mi vida, no me importa, yo hago lo que yo quiera. No simplemente es que celebra en su corazón hacer el mal, pero también tiene un temor equivocado, un temor no bíblico, un temor que es pecado. ¿Cuál es este? Bueno, el versículo 24 dice, lo que el impío teme vendrá sobre él. Él o ella está más aterrorizado, con miedo de lo que le puede pasar a él o a ella dentro de esta tierra. ¿Qué me va a pasar a mí con mis recursos? ¿Qué me va a pasar a mí con mi salud? ¿Qué le va a pasar a mis familiares? Todos esos temores que agobian y llenan de ansiedad, pero él se olvida del temor mayor que vamos a ver. Y este es el temor al Señor. Este individuo teme, está lleno de ansiedad, porque le importa más lo que le puede pasar aquí en la tierra que lo que le pasará una vez pase a la eternidad. Teme más lo que me pase acá, teme más lo que le pasa acá, que teme lo que le va a pasar si niega a Cristo por la eternidad. Tiene un temor equivocado, tiene una ansiedad completamente contraria a lo que Dios nos ha llamado a tener, y es confianza en Él. No simplemente que teme lo equivocado, pero también algo interesante es que olvida que su vida es frágil. Versículo 25 dice, cuando pasa el torbellino, ya no existe el impío. Este que no tiene a Dios como cimiento eterno, no simplemente es que hace el mal en su corazón, teme lo equivocado, olvida que es frágil. Este es un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago 4:14 dice, aquel que no tiene a Dios como cimiento eterno se olvida que es frágil, que hoy puede estar y más tarde no puede estar. Él ha hecho de su vida en la tierra su vida eterna, cuando aquí estamos de pasada y nos espera una gloria venidera. No simplemente esto, sino que aquel que no tiene a Dios como cimiento eterno se convertirá en una carga para los demás. Versículo 26, como yo leía, como el vinagre a los dientes, que incomoda obviamente. Y no sé si alguna vez has hecho un asado, bueno, hasta ahora ya de hambre, pero tú has hecho un asado y estás soplando y viene el humo a tus ojos, ¿tú qué? ¿Estás feliz? No, te llorecean los ojos, no los puedes abrir. Bueno, dice Salomón, como el vinagre a los dientes y el humo a los ojos, así es el perezoso para quienes lo envían. Es decir, aquel que no tiene el cimiento en Dios o Dios como el cimiento eterno, es aquel que se convierte en una carga para los demás. Él no se ve con dones y talentos y habilidades dados por Dios para edificar a otros. Más bien, Él desgasta a otros. Él se come a otros en ese sentido. Es decir, dame, dame, dame y yo no doy nada. Dame, 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 dame. Yo estoy de este lado de recibir y no estoy del otro lado de dar. Versus los creyentes, sabemos que se nos ha dado mucho para dar mucho. Estamos en la esquina de dar y dar con brazos abiertos, con manos extendidas. Estamos dando nuestros recursos, nuestras habilidades, nuestros dones, porque entendemos que no son nuestros. Son de Él y para edificar a otros. Entonces, cuando hacemos de Dios nuestro cimiento eterno, ¿sabes qué? Vamos a buscar gozosamente y apasionadamente crecer en sabiduría. Cuando nosotros hacemos de Dios nuestro cimiento eterno, nosotros vamos a crecer nuevamente en sabiduría. Ahora te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué crecer en sabiduría? Bueno, perdóname decirte de una vez que tienes que crecer en sabiduría porque precisamente no eres sabio. Tú y yo no somos sabios.
Y el hecho de crecer en sabiduría, el hecho de buscar sabiduría, es porque tenemos que entender y vernos ante Dios como unos sabios. Esa es la verdad. Muchos de nosotros tenemos que escuchar lo que Pablo le dice a la iglesia en Roma, que le dice lo siguiente: digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que deben pensar. Michael, tú no eres tan sabio como piensas. Por tanto, ven y humíllate a Dios, comienza a pensar como Dios para que seas como Dios. Y cuando pensamos como Dios, comenzamos a pedir las cosas según la voluntad de Dios. Muchas veces oramos por tantas cosas, pero como no tenemos la mente en Dios y la mente de Dios, porque no conocemos a Dios, podemos estar pidiendo muchas cosas y nada de esto Dios va a conceder, porque no está según su voluntad. En cambio, cuando nosotros crecemos en entender a Dios, conocer a Dios, vamos a recibir lo que Dios nos va a proveer. ¿Sabes por qué? Porque en 1 Juan 5:14, Dios escucha las oraciones según su voluntad. Y Juan dice, y esta es nuestra esperanza, que si pedimos según la voluntad de Dios, Él nos dará lo que pidamos. Esto no es una promesa del Evangelio de la prosperidad. Es una promesa bíblica que cuando tú comienzas a orar como Dios, según la voluntad de Dios, con los propósitos de Dios, que muchas veces y en la gran mayoría son contrarios a lo que tú quieres, Dios va a decir, ahí yo estoy. Señor, ayúdame a refrenar mi lengua. Yo no sé si Dios va a contestar eso, créeme que yo lo voy a contestar. Porque su interés es que tú y yo seamos santificados. Señor, ayúdame a dar, a servir, a darme para con otros. Dios va a decir, claro que sí, porque precisamente yo envié a mi hijo como un servidor, como un siervo, que no vino a ser servido, pero vino a servir, dando su vida en rescate por muchos. Comencemos a orar por oraciones que Dios vaya a contestar. Dios, cámbiame este corazón lleno de ira, de amargura, de dolor. Pero yo no sé si Dios va a contestar eso. Por supuesto que sí, porque lo que Dios quiere contestar es que tú y yo seamos más como su hijo. Y Cristo tiene cero ira pecaminosa. Tiene ira, pero no pecaminosa. Tiene cero rencor contra alguien. Cristo quiere ser que aquel que se ha formado en nosotros. El problema nuestro, honestamente hablando, es que nosotros no sabemos cómo orar. Y yo quiero ayudarte con el libro de sabiduría del Nuevo Testamento en términos de cómo sé por lo que debo orar en momentos donde tengo enojo, frustración y yo no sé qué orar. Bueno, yo quiero que leas conmigo Santiago. Santiago es el libro de sabiduría del Nuevo Testamento. Y Santiago, como ya lo mencioné varias veces, Santiago es a otro que habla sobre la lengua, como Salomón. Y por algo Dios nos ha dado tanto un libro en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento para que aprendamos a manejar nuestra boca. Santiago 3 dice lo siguiente, el versículo del 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Y nosotros diríamos, nadie, o sea, estamos creciendo en esto. Bueno, que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, o sea, manso. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría, Santiago 3:15 dice, esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, esta que es de celos y todo esto. Natural, diabólica, porque donde hay celos y ambición personal, allá hay confusión y toda cosa mala. ¿Tú te has puesto a pensar si quizás en tu última vez que discutiste con alguien, tú examinaste si lo que había ahí era sabiduría terrenal o celestial? ¿Tuviste en tu corazón alguna clase de celos? ¿Ambición personal? Pues a mí no me la van a hacer otra vez. Pues yo estoy en lo cierto. Y ella o él tienen que entender esto. ¿Hay confusión o todo está todo claro? No, mira, ¿sabes que yo tengo una paz en mi corazón? ¿O hubo enojo porque no hay confusión precisamente, no hay claridad? Pero, aquí es donde nosotros vamos a orar. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura. Señor, dame pensamientos puros para con esta persona. Después, pacífica. Señor, ayúdame a ser un agente de la paz, no guardándomelo porque yo voy a hacer paz. Eso no es paz. Dios no te ha llamado a mantener la paz, Dios te ha llamado a hacer la paz. Y hacer la paz es confrontar en amor. Decir lo que no está bien con gracia, amabilidad, otorgando beneficio de la duda. Tú crece en eso, no en guardártelo porque mejor yo no hago problema. No, eso se llama orgullo.
El que revienta es orgulloso. Y el que se guarda para no hacer un problema es orgulloso porque quiere su paz, su comodidad. No, yo no quiero ningún problema. Y si Dios te está permitiendo ver el pecado de alguien más para que en amor tú lo corrijas, no, eso será él, allá él. No, es orgullo. Pacífica, dice Santiago, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto de la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Entonces, nuevamente, Salomón, como Santiago, y obviamente Dios, nos llaman a ser hacedores de paz, agentes de reconciliación. Y la mayoría de nosotros entendemos que estamos en los problemas que estamos porque precisamente, contrario a la humildad, estamos llenos de orgullo. El problema mayor nuestro es que estamos muy llenos de nosotros. Y por lo tanto, rechazamos a Dios y a todo aquel que me aconseje según Dios. Estamos llenos de nosotros porque no tenemos la mirada en lo eterno. Y por lo tanto, el orgullo hace que yo no me vea como el que tiene falta de sabiduría, pero al contrario, el otro tiene falta de sabiduría, no yo. Pero Salomón dice, tu cimiento es lo eterno. Tú tienes que frenar tu lengua. Pero para hacer las cosas bien, tanto con lo que haces en tu trabajo como con lo que sale en tu boca, hay algo completamente necesario. ¿Qué es esto? Si has estado con nosotros desde el comienzo de Proverbios, hay una cosa, que es lo único que te va a ayudar a cambiar. ¿Sabes qué es esto? Es el fundamento de toda tu vida. Es temor al Señor. Sin el temor al Señor, absolutamente nada va a cambiar. Nada. Ahora, yo no tengo mucho tiempo para explicar lo que es el temor al Señor porque ya lo he dicho varias veces, pero sí quiero asegurarte de algo. El temor al Señor es algo bíblico, glorioso, amoroso, santo, que está saturado en toda la palabra. Es más, Isaías dice que el Mesías, Cristo, vendría y una de las cosas que lo caracterizaría a él, ¿sabes qué es? El temor del Señor. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. El temor del Señor nos ayuda a ser más como Él, nos frena, nos recuerda que cuando hemos pecado no vamos a volver por ese caminito porque hemos ofendido a Dios. El temor al Señor, en otras palabras, es amar a Dios. Es amar a Dios, no lo separes. Amar a Dios es temer a Dios y temer a Dios es amar a Dios. Entonces, el orgullo nuevamente nos hace temer lo incorrecto, como Salomón ya lo dijo en el versículo 24. Los impíos temen lo que es incorrecto, pero los creyentes temen lo correcto. Y esto es temer al Señor. Obviamente nosotros muchas veces le tememos a cosas que son cosas de esta tierra. Tememos enfermarnos. Tememos que algo le pase a nuestros seres queridos. Tememos a la situación de un país. Todo eso es parte de lo que tememos. Pero ahora bien, si ese es el único temor, se convertirá en un temor pecaminoso. Esos son los temores que Dios tiene que echar de nosotros. Y como muchos han dicho, para sacar estos malos temores, Dios ha usado un buen temor. Y esto es reemplazar todo temor malo con el temor bíblico. Y esto es estar más llenos de Dios. Es estar más lleno de que mi preocupación mayor sea cómo mi vida le glorifica a Él. Cuando vivimos entonces este principio que Salomón ya lo ha dicho antes, ¿sabes qué sucede? Que me llama tanto la atención y doy gracias a Dios que estemos vivos. El versículo 27 dice, el temor del Señor multiplica los días. Yo no sé, pero ya desde hace un par de años atrás, Dios me ha permitido entender que yo vivo un día a la vez. Y por cada día que yo viva, yo le agradezco a mi Dios. No merezco vida. No merezco un mañana. No creo que porque estoy joven y sin ningún problema físico, me falta mucho. No. Yo no sé los planes de Dios, pero yo quiero vivir bien mis días. Y cuando Salomón dice aquí, el temor del Señor multiplica los días, no quiero que pienses que es una promesa de larga vida. No quiero que pienses, bueno, te voy a crecer en el temor del Señor porque entonces me faltan 50 años. No. ¿Sabes más bien qué es? Y es lo que yo quiero que tú entiendas, la joya detrás de esto. Que el entender el temor del Señor te va a disfrutar cada día que Él te dé, cualquiera sean tus días.
Porque tu bien, tu búsqueda mayor es honrarle a Él con tu vida, es crecer, es matar el pecado, es amar a Dios, amando a los demás. Tú estás creciendo en santidad, en pureza, en decir, ¿sabes qué, Señor? Un día es gracia para mi vida. Y yo quiero, si tú me llevas hoy a gloria, saber que hoy viví bien. Viví para ti, buscándote honrar a ti, amándote a ti. Entonces el temor del Señor lo que hace es que te da disfrute para andar en las bendiciones de la senda de la vida. El temor al Señor te enriquece espiritualmente, te ayuda a disfrutar tiempos en familia, con amistades, trabajar bien, porque sabes que lo haces para uno. Es para tu Dios, para tu Salvador. Entonces, estando aquí, tenemos esperanza. Y esta esperanza nos da alegría. El versículo 28 dice, la esperanza de los justos es alegría. Tú y yo tenemos esperanza verdadera. Obviamente hay muchas cosas en nuestros días a días que amenazan o nos atacan con la esperanza, pero nosotros sabemos que la esperanza para el creyente no mora en este lado de la gloria. Nuestra esperanza segura, eterna, es el Dios eterno para estar con Él por el resto de la eternidad. Hay esperanza verdadera. Entonces quizás tú estás viviendo diferentes pruebas en este tiempo. Yo quiero recordarte que Dios no ha terminado contigo. Cualquiera que sea la situación en la cual tú te encuentras, Dios tiene un plan. Y la esperanza que quiere que reine sobre tu vida con gozo verdadero es la esperanza de que tú entiendes que tu cimiento eterno es Dios y no esta tierra, y no este cuerpo, y no esta vida. Tú estás mirando los nuevos cielos y la nueva tierra y dices, va a venir un día allá, no acá, allá, donde no pasaré ni más aflicción por el pecado de alguien más y principalmente por mi propio pecado. Ese día con esperanza verdadera, yo miro allá, tengo esperanza allá, porque precisamente la esperanza de los justos es alegría, pero la expectación de los impíos perecerá. Ellos no tienen esperanza. Dice un teólogo Walker que leía, el proverbio asegura a los justos que en su larga vida no se les negará la gozosa celebración que marcará el clímax de una existencia plena. En mis días, cualquiera que sea, Él me dará a conocer, sea aquí o allá, que hay alegría verdadera en Cristo. Por el contrario, dice Walker, la esperanza de los impíos es un gozo, en un gozo eterno y trascendente se marchitará y morirá. Aunque hayan intentado preservar su vida acumulando riquezas, no les bastará, porque han hecho de lo terrenal su eterna morada. Pero nuestra esperanza y fortaleza no viene de este mundo, viene de nuestro Dios. Versículo 29 dice, fortaleza para el íntegro es el camino del Señor. Ahí es donde queremos estar. En el camino del Señor es lo mismo que la senda de las bendiciones de la vida. El camino del Señor es lo que nos da lo que necesitamos porque nos da más de Él. Y Él usa instrumentos, bendiciones para acordarnos que el fin de todo es vivir para Él, es honrarlo a Él. Él es nuestra fortaleza. Nosotros jamás seremos conmovidos. Versículo 30, el justo nunca será conmovido, pero los impíos no habitarán en la tierra. Esto es una realidad para el creyente. Jamás serás conmovido, jamás serás movido. ¿Sabes por qué? Porque Cristo dice en Juan 10 que tú estás en su mano y en la mano de su Padre, que nada ni nadie te arrebatará de ellas. Entonces, querido creyente, tu consuelo, tu esperanza, tu cimiento eterno está en Él. Por lo tanto, gracias a Dios que estamos en Cristo Jesús. Y para terminar, entonces, una vida que anda en la senda de la vida es una vida que habla bendiciones de vida. No es aquella que simplemente estamos hablando con mensajes de positivismo. Todo te va a ir bien, en victoria. Como antes decía, ¿cómo estás? En victoria. Y tu vida hecho pedazos. Eso no es lo que estamos diciendo. Ten fe en ti mismo, poderosa, poderoso. Ya me estoy sonando como aquellos. Hijos del rey, tú tienes que ser rico. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso lo hace cualquier psicólogo allá afuera. Ponte mensajitos en la pared o en el carro, en la ventana y dite a ti mismo, yo puedo porque yo soy fuerte. Eso es mentira. Eso arruina la vida porque te quita la mirada de Dios y te la pone en ti mismo. Pero ¿qué pasa cuando yo entiendo que he sido bendecido en Cristo? ¿Sabes qué pasa? De la boca del justo brotará sabiduría. Los labios del justo dan a conocer lo agradable.
Tú te conviertes en lo que eres, un portador de buenas nuevas, un portador del evangelio de Cristo que te ha cambiado y te está cambiando. Por ende, no hay manera que un creyente redimido por Cristo, bendecido por Cristo, se quede callado con las noticias de Cristo. Es más, nosotros siendo ovejas en construcción, llevamos el evangelio mostrado con estas acciones y vidas siendo transformadas, que realmente hay un Dios que cambia. ¿Y cómo yo sé que hay un Dios que cambia? Tú y yo damos testimonio que Él nos tomó de lo vil, de lo más sucio, de lo menos sabio, de lo más oscuro, sirviendo nuestros propios placeres, y a Él le plació decirte: tú eres mía, tú eres mío. Entonces, en vez de andar buscando nuestra propia sabiduría, creyentes, busquemos la sabiduría del Señor. Seamos transformados por Él. Animémonos. Una de las verdades que podemos hacer es darnos mensajes de vida. ¿Cómo están nuestros matrimonios? ¿Nos decimos palabras de ánimo, de gracia? Mira, qué bendición verte crecer y amar, Señor. O nos estamos contaminando y contagiando de ira, de no, es que tú siempre haces esto y nos estamos matando. Nuevamente, yo no estoy diciendo que ignoremos nuestros problemas, pero en amor lidiemos con estos problemas bíblicamente. ¿Cómo nos estamos animando? ¿Cómo nosotros creamos una cultura de evidencias de gracia en nuestro matrimonio? Qué bendición que estás creciendo en esto. Ahora, falta esto. ¿Cómo te puedo ayudar en esto? Con nuestros hijos, ¿los avergonzamos o más bien los edificamos? No diciéndoles nuevamente lo que la cultura quiere decir: todos son campeones. No, todos ganaron y todos ganaron un trofeo. No. A momentos yo tengo que decir a mi hijo: perdiste. Y tienes que aprender a perder, porque eso se trata la vida. No eres el supercampeón. Ganas, celebremos. Pierdes, intentemos nuevamente. Palabras de ánimo, de apoyo, de exhortación. Y obviamente, dentro de nosotros como amigos, hermanos, ¿qué palabras dentro de la iglesia, los almuerzos, durante la semana, nos escribimos para animarnos? Palabras que traigan ánimo entre nosotros, que afirmen a otro, no para mentirle, pero con la palabra de Dios decirle: vamos, 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 porque nuestro Dios es un Dios que está delante de nosotros y por nosotros. Entonces, que conversemos diariamente palabras de vida que Dios nos ha otorgado. ¿Y sabes por qué todo esto es posible? Podemos cerrar, y gracias a Dios que trae mensajes como estos de momentos tan oportunos donde recordamos el evangelio, que no somos los sabios suficientes como para animarnos, para vencer la lengua que hay en nosotros, o controlarla o refrenarla. Hay uno que se entregó por nosotros, y solamente porque Él se entregó por nosotros es que no te podemos cambiar. Tú no puedes cambiar, yo no puedo cambiar solos, pero sí hay cambio por Cristo, y eso es lo que recordamos. Así que acompáñame a orar y participamos. Padre, Señor, te damos tantas gracias por recordarnos una vez más que te necesitamos a ti, sabio Dios. Queremos, Padre, vivir vidas gobernadas por ti, vidas gobernadas por Dios, para tener prudencia al hablar, mientras que mantenemos nuestra mente en la esperanza eterna y viviendo la sabiduría del Señor, que es temer al Señor. Ayúdanos, Padre. Gracias por Cristo. Gracias por nuestro Salvador. Gracias por nuestra esperanza eterna. Gracias por nuestro Dios eterno. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.